En este cuarto capítulo vamos a hablar de las iniciativas de la sociedad civil para garantizar los derechos humanos y para acabar con la impunidad corporativa. Vamos a hablar de algunas estrategias y también de algunas propuestas concretas. Para empezar, quiero recuperar una idea de Juan Hernández Zubizarreta que habla de cómo podemos reconfigurar los derechos humanos desde abajo. Él critica unos derechos humanos que tienen unos tintes individualistas, patriarcales, coloniales muy claros, y también plantea que estamos en un momento en el que se está reconfigurando quién es sujeto de derecho y quién no. Eso lo vemos muy claramente en los territorios ocupados, ya sea en Palestina o en el Sáhara, donde la población de estos territorios es considerada como no sujeta de derecho. Se pueden vulnerar sus derechos humanos sin que pase nada. También lo estamos viendo en población migrante o en cualquier población que está siendo ahora mismo viendo vulnerados sus derechos con total impunidad. Entonces, esa idea de que haya personas que no tienen los derechos garantizados va en contra, ¿no?, de la línea básica de los derechos humanos, que es su universalidad, y es una de las cosas que tenemos que reivindicar. También hay que reivindicar su interdependencia. No hay unos derechos que estén por encima de otros. Los derechos se tienen que proteger en su totalidad y de forma interdependiente. Y también es importantísimo reivindicar la exigibilidad de estos derechos, ¿no?, la necesidad de que haya mecanismos para hacerlos efectivos, para que se protejan y se garanticen. Entonces, ¿cómo podemos reconstruir estos derechos humanos desde abajo? Por ejemplo, también ampliándolos, ¿no?, incorporando la noción de pueblos transnacionales, ¿no?, más allá de las naciones a nivel estatal. Una iniciativa concreta que pone en práctica esa idea, ¿no?, de reconstruir los derechos humanos desde abajo es el Tribunal Permanente de los Pueblos. Ese tribunal viene de la experiencia de los tribunales Russell, que en los años 60 juzgaron los crímenes de Estados Unidos en Vietnam. También bebe de las experiencias de tribunales que juzgaron las dictaduras en América Latina en los años 70, y lo que busca es visibilizar las situaciones en las que se han planteado violaciones masivas de los derechos fundamentales de la humanidad y que no han encontrado un reconocimiento ni una respuesta de las instancias oficiales. Entonces, diríamos que son unos tribunales éticos que no producen condenas, y su propósito es más bien dar un reconocimiento y una legitimidad a la verdad de las víctimas que les pueda servir como un instrumento de lucha y de reivindicación ante instancias oficiales. Otros ejemplos de tribunales éticos son los tribunales de mujeres, y en cualquier caso son iniciativas desde abajo que acaban siendo unas herramientas de investigación y de análisis independiente muy importantes para también avanzar hacia otras formas de justicia. Estos tribunales reivindican que los Estados no son los únicos representantes e intérpretes auténticos de las normas, de su puesta en práctica y de la obligatoriedad. Además, los tribunales éticos han sido muy importantes para el movimiento feminista a nivel global, ya que han podido evidenciar los tintes patriarcales que tenían la normativa y los tribunales judiciales institucionales. Estos tribunales han sido muy importantes también para el movimiento feminista global, ya que permitieron evidenciar los tintes patriarcales y la dimensión de género en las vulneraciones de derechos humanos a nivel internacional, una dimensión que normalmente había sido invisibilizada. Además, también incorporan los métodos feministas de denuncia y de crítica de las violencias machistas y de las violencias estructurales, incorporan, ¿no?, algunas propuestas, ¿no?, algunas metodologías feministas, como puede ser el reconocimiento de la experiencia de las propias víctimas y supervivientes como una fuente de conocimiento, y también como una fuente, en algunos casos, de la creación de nuevas leyes. Además, estos tribunales se han convertido en una estrategia de autoorganización y documentación que ha permitido impulsar procesos de justicia, verdad y reparación en muchísimos conflictos, desde la construcción de un relato colectivo que ayuda a dar credibilidad a las víctimas, y también puede llegar a impulsar reformas legales en algunos casos, ¿no?, estableciendo responsabilidades jurídicas y políticas en casos que no habían sido juzgados y que permanecían en la impunidad. Otra estrategia fundamental cuando pensábamos en formas de proteger los derechos humanos a nivel internacional son las estrategias que van en la línea de buscar formas de defender a quien defiende, ¿no?, proteger a las personas que defienden derechos humanos, que ahora mismo están siendo muy criminalizadas y que son foco de violencia en todas partes del mundo. Ante la oleada de represión y criminalización es
y que hace que cada vez sea más peligroso defender derechos humanos, defender territorios amenazados, es necesario, ¿no?, crear estas estrategias internacionales que puedan proteger y ayudar a que estas personas puedan seguir con su labor de defensa. En concreto, cuando hablamos de criminalización, es muy importante ver cómo en el caso de los territorios ocupados, las personas que están defendiendo derechos ahí son muy criminalizadas y además se está utilizando, ¿no?, la concepción de terrorismo para poder establecerles sanciones y mecanismos que limiten su labor. En el caso de Palestina está siendo evidente, vemos que hay varias organizaciones de la sociedad civil que han sido acusadas de terrorismo y eso dificulta muchísimo su trabajo porque les impone sanciones, les impone dificultades a la hora de acceder a financiación, etcétera, etcétera. Esta criminalización está sirviendo para atacar a la sociedad civil palestina y a todas las organizaciones que denuncian el apartheid y la ocupación, y además está sirviendo para silenciarlas y aislarlas políticamente e internacionalmente. Entonces, realmente es una estrategia que tiene unos impactos muy graves. Más allá de estos casos concretos, ¿no?, de la criminalización de las organizaciones en territorios ocupados, vemos como las estrategias, ¿no?, de violencia contra personas defensoras de derechos humanos cada vez se extienden más en diferentes partes del mundo. Entonces, es importante ver cómo podemos luchar frente a ellas. Más allá de estos procesos de criminalización de las organizaciones de la sociedad civil en Palestina, podemos ver que como la violencia contra las personas que defienden derechos humanos también es muy extendida en todas partes del mundo. Vemos cómo se producen criminalización a través de los sistemas judiciales, pero también en violencia por parte de ejércitos o por parte de organizaciones criminales, con amenazas y también con muchas personas defensoras asesinadas para evitar que sigan defendiendo los derechos humanos o los derechos de sus comunidades y de sus territorios. Entonces, ¿qué podemos hacer ante todo eso? Creo que es importante también reconocer que más allá de las violencias más graves y más visibles, también hay toda una serie de violencias más invisibilizadas que también acaban afectando en la propia labor de defensa de derechos humanos y que es importante también intentar atajar e intentar resolver. En concreto, desde las organizaciones que acompañan a defensoras de derechos humanos, plantean que es importante visibilizar otras violencias como pueden ser las tensiones dentro de las organizaciones, muchas veces también generadas por ese clima de violencia que viene de fuera, también el agotamiento y los ritmos frenéticos a los que se ven sometidas las personas que trabajan en estos ámbitos, el miedo y la inseguridad económica y social que viven las personas que dedican su vida a defender derechos humanos. Ante estas violencias, tanto las más visibles como las más invisibles, colectivos como la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras ha implementado una estrategia que le llaman de protección integral feminista. Esta estrategia parte de una mirada feminista interseccional de las violencias y plantea una ética de cuidados hacia dentro y hacia fuera de las organizaciones. En primer lugar, ellas defienden y plantean la importancia de reconocer a las defensoras de derechos humanos como sujetas políticas y también el carácter colectivo de los procesos de protección que resumen con el lema de las redes nos salvan. Este carácter colectivo es importante tanto a nivel territorial, entendiendo que la primera protección necesaria de las personas que están siendo amenazadas es la de la comunidad y el territorio donde viven, y también es importante ese sentido colectivo a nivel internacional, creando alianzas de solidaridad internacional que puedan fortalecer estas estrategias de lucha. La protección integral también se centra, como decía, en el fortalecimiento de las defensoras como sujetas políticas, y para ello, desde la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras hablan de la importancia de que las formas de activismo sean sostenibles, que no caigan en lógicas depredadoras o también de sacrificio, ¿no?, de estas personas. Un espacio que impulsan para trabajar en este sentido es la Casa La Serena, que es un espacio gestionado por el Consorcio Oaxaca y también por la Iniciativa Mesoamericana. Y ahí en la Casa La Serena las personas defensoras pueden encontrar un espacio de respiro del que empezar a sanar, ¿no?, todas las violencias que han sufrido y poder reconstruir su activismo y su defensa de los derechos humanos desde un lugar de más
protección y de más sostenibilidad. Para el acompañamiento internacional, Lolita Chávez y Marusia López han escrito un artículo muy interesante en el que dan algunas claves básicas para repensar la forma en la que la comunidad internacional acompaña a estas personas defensoras amenazadas. Ellas nos invitan, en primer lugar, a revisar las narrativas, ¿no? Cuestionar esa idea de las defensoras o los defensores como héroes y como heroínas que entregan su vida para la defensa de los derechos. Plantean que necesitamos ir más allá de esa idea de la protección individualizada y construir un lenguaje y un relato que dé cuenta de la necesidad de cambiar a nivel más sistémico. En segundo lugar, también reivindican los procesos de fortalecimiento a nivel colectivo desde los saberes y las orientaciones propias de cada comunidad y sobre todo también de las propias mujeres para avanzar en procesos de autoprotección que también son clave. En tercer lugar, plantean la necesidad de tejer nuevas alianzas y fortalecer las existentes sin que unas organizaciones impongan sus modelos hacia las otras. Y por último, hablan de la importancia de construir una solidaridad que no mire solo al sur global con preocupación, sino que también active procesos de denuncia a las lógicas coloniales de nuestros propios territorios, ¿no? De las empresas extractivas y de las formas de consumo de los países del norte que están, ¿no? También detrás de esa lógica de saqueo colonial. Algunos ejemplos concretos que están de alguna forma aplicando esa solidaridad internacional desde esta mirada comunitaria son en Vizcaya la Casa de Defensoras Basoa, que es un proceso autogestionado que acoge defensoras por el tiempo que sea necesario. También existe en la Sierra de Madrid una casa de la asociación Defenred, o por ejemplo en Barcelona el programa Barcelona acoge periodistas, que también da un espacio de respiro a periodistas amenazados de México. Y por último, otro ámbito en el que también existen muchísimas iniciativas y que también es muy clave es las estrategias de control de las empresas transnacionales desde la propia sociedad civil. Existen numerosas experiencias y alianzas de la sociedad civil que hacen seguimiento de las actividades de las empresas transnacionales y denuncian los casos de vulneración de derechos humanos para darles visibilidad y para avanzar en procesos también de búsqueda de justicia en estos casos. Por ejemplo, antes mencionaba el Western Sahara Resource Watch, que monitorea empresas que operan en el territorio ocupado saharaui. O también podemos encontrar el Centro de Investigación Who Profits, que se dedica a sacar a la luz la participación de empresas israelíes e internacionales en la ocupación israelí de territorios palestinos. También visibilizan las empresas que están apoyando en el aparato de control ejercido por Israel de las poblaciones ocupadas. A nivel catalán encontramos también una iniciativa que es el Mapa Alerta DH, que es impulsado por el Grupo Catalán de Empresas y Derechos Humanos como una estrategia para demostrar la necesidad de avanzar en la creación del Centro Catalán de Empresas y Derechos Humanos. En este mapa se van incorporando diferentes casos de vulneración de derechos humanos por parte de empresas catalanas o por empresas que están insertadas en cadenas de valor que acaban afectando también a la economía catalana. Otros ejemplos interesantes podrían ser, por ejemplo, la campaña Asia Floor Wage, que es una alianza internacional entre organizaciones sociales y sindicales de países productores de textiles, como son Bangladesh, India o Indonesia, con también pues, países consumidores de estos textiles, como pueden ser países de Europa y de Estados Unidos. Esta campaña trabaja para exigir salarios dignos en el sector textil y para poner fin a las discriminaciones de género y garantizar también la libertad sindical. A través de estas alianzas, ¿no?, sindicales y sociales también se está haciendo mucho trabajo para visibilizar estas vulneraciones y avanzar de alguna manera en la garantía de derechos humanos en este sector. Y por último, también quería hablar de otro elemento importante que sirve y puede servir mucho para poder denunciar a estas empresas transnacionales, que es la figura de los whistleblowers, que serían como los que tocan el silbato, los que pueden hacer denuncias que muchas veces tienen que ser anónimas, porque muchas veces vienen de dentro de las propias empresas, y ahí es muy importante generar canales para garantizar esta anonimicidad
para que las personas se sientan seguras para poder denunciar. Uno de estos canales lo creó Xnet y le sirvió para poder recabar información muy valiosa a la hora de impulsar la campaña judicial 15M Parrato, que intentó denunciar la estafa de las preferentes del banco Bankia. Entonces, bueno, podríamos encontrar muchas más experiencias, pero os quería presentar estas que creo que dan a entender la enorme diversidad de iniciativas y de propuestas que pueden impulsar las organizaciones de la sociedad civil para controlar a las grandes empresas.